Muy bien. En esta ocasión les voy a hablar de la deformación. La deformación asociada con el esfuerzo axial o longitudinal. El esfuerzo axial normal, longitudinal, que también se asocia con las fuerzas internas normales o las fuerzas axiales. Entonces va así. Tenemos fuerzas axiales que ocasionan esfuerzos axiales y estos esfuerzos axiales a la vez ocasionarán deformaciones axiales o deformaciones normales. Estas deformaciones que vamos a estudiar las vamos a simbolizar con una delta. Esta es una D en minúscula en el alfabeto griego, delta. Muy bien, entonces la deformación, dice, es el cambio en el tamaño o en la forma de un cuerpo debido a los esfuerzos internos, que a la vez son producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo. ¿Qué es una deformación entonces? Ya sea un cambio, o sea, que se alargue un cuerpo, por ejemplo, fuerzas de tensión, que serían fuerzas axiales, están asociadas con un alargamiento. ¿Sí? Las fuerzas van hacia afuera del elemento, entonces tienden a alargarlo, elongarlo o aumentar su longitud. Y por el contrario, si la fuerza es de compresión, es decir, va hacia adentro del eje del elemento, lo comprime en sus extremos, el cuerpo, la longitud de este cuerpo tenderá a ser más pequeña, se va a acortar, va a disminuir su longitud. Entonces, deformación en este caso, en el esfuerzo axial va a ser eso, un cambio en la longitud, sea que aumente en las fuerzas de tensión o que se reduzca en las fuerzas de compresión. Ok, en el caso de la deformación axial o normal se denota como delta. Aquí está, es una D minúscula, este es delta y tiene unidades de longitud porque es un cambio en la longitud precisamente. Entonces tiene unidades de longitud, ya sea metros, milímetros, pulgadas, entre otros. Cabe destacar que las deformaciones generalmente son muy pequeñas y son imperceptibles al ojo humano. ¿Sí? Por lo mismo que son unidades tan pequeñitas, no las podemos percibir a simple vista, pero eso no implica que no se estén produciendo. Bien, ahora la deformación unitaria, epsilon, es una E minúscula en el alfabeto griego, este es epsilon, es una razón o un número no dimensional y es por lo tanto la misma sin importar las unidades expresadas. Esta es una razón, te dice cuánto se deformó con respecto a cuánto medía inicialmente. Por eso es una razón o una proporción y te queda la misma unidad entre la misma unidad, te quedaría metros entre metros, ¿no? Se deformó, por así decir, algo exageradísimo, un metro de 3 metros que medía. Entonces tu deformación unitaria será 1 entre 3, un tercio de metro sobre metro. Te está dando simplemente la proporción, ¿sí? Te queda la misma unidad entre la misma unidad. Por eso es una razón o proporción. No dimensional. Perfecto. Entonces aquí vemos algunos de los elementos mecánicos, en este caso una viga, o puede ser una columna por la forma en que está colocada, que está sometida a una fuerza de tensión. Hacia afuera es tensión, hacia afuera de las caras del elemento. Entonces estas fuerzas de tensión a nivel interno, si nosotros hacemos la sección o el corte, vamos a encontrar esfuerzos axiales o esfuerzos normales que tenderán a seguir pues la misma dirección que la fuerza. También son esfuerzos de tensión, van hacia afuera del elemento. Y ya sabemos calcular esfuerzos axiales o normales, que son distribuir la fuerza axial entre el área de la sección transversal. Esta es mi fuerza axial, magnitud de fuerza, sean kilonewtons, libras, entre el área de la sección transversal. Y aquí está, esfuerzo es igual a P sobre A, fuerza axial entre el área de la sección transversal. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este es un elemento que está empotrado en la parte superior, aquí en B. Tiene aquí un peso o una fuerza que lo hace alargarse. También esta es una fuerza de tensión, va hacia afuera del elemento. Entonces al momento de aplicar esa fuerza o ese peso, este elemento se alarga, se hace más largo, crece en su longitud pues. Más adelante vamos a ver
que no solamente existe un cambio en la longitud, sino que de manera paralela o al unísono, al mismo tiempo, a la vez que se alarga, su sección transversal cambia, se hace más delgada, porque hay un ajuste ahí en la materia. Se alarga, pero se hace más estrecha la sección transversal. Y cuando la fuerza es de compresión, pues por el contrario, el elemento se va a hacer más cortito, o sea, su longitud va a disminuir, pero su sección transversal va a aumentar. Y ambas ocurren a la par, o sea, en cuanto se alarga su sección transversal, se hace más estrecha. Y en cuanto se acorta, su sección transversal se hace más grande o aumenta. Bien. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Aquí ya comienza de lleno con la deformación unitaria axial, perdón. La deformación unitaria axial, epsilon, dice, se define como el alargamiento o contracción de un segmento de línea por unidad de longitud debido a una carga normal. Es la relación entre dos longitudes, por lo que es adimensional, ¿sí? Entonces, aquí ya viene. Primero calculan la deformación. La deformación así simple, sin apellido, deformación simplemente deformación axial. Se refiere a cuánto se alargó ese elemento o a cuánto se acortó. Aquí en el caso de la tensión, cuando la fuerza va hacia afuera del elemento, el elemento tiende a alargarse, a aumentar su longitud, fíjense. Esta es la longitud inicial, L, y se alargó este cacho. Finalmente, su longitud llega hasta aquí, hasta esta línea punteada. Entonces, esto que se alargó es la deformación axial. Y en el caso de la compresión, medía originalmente esto hasta esta línea punteada y se hizo más chaparrito. Se acortó su longitud, llegó hasta esta parte, hasta esta línea punteada que está aquí. Y ustedes pueden ver la configuración de la línea punteada. Inicialmente este elemento que está a tensión es más ancho. Cuando se le aplica esa fuerza, fíjense, disminuye su sección transversal, termina siendo más angosto y más largo. Y en el caso de la compresión pasa al revés. Termina siendo más chaparrito y más ancho. ¿Sí? Esto amarillo indica finalmente cómo queda ese elemento, más chaparrito y más ancho. Aumenta su sección transversal. Ok, entonces ese cambio en la longitud, ya sea que se alargue o se acorte, ese cambio es la deformación axial. Y ahora, a partir de la deformación axial, yo puedo calcular la deformación axial unitaria. ¿Sí? Teniendo la deformación axial, la divido entre la longitud inicial. Es todo lo que hay que hacer. Deformación me va a quedar en unidades de longitud, sean metros, milímetros, pulgadas. Y la longitud inicial pues también está en unidades de longitud. Entonces me queda metros entre metros o pulgadas entre pulgadas. Por eso dice que es adimensional. En realidad nos está dando solamente una proporción de cuánto se deformó con respecto a cuánto medía inicialmente ese elemento. Y ya si lo obtienen mediante estas funciones, mediante estos símbolos que están utilizando aquí de incremento, es el incremento de S', que sería la longitud final esta, menos el incremento S, que será la longitud inicial, o sea, longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial me devuelve epsilon o me devuelve la deformación unitaria axial. Cualquiera de las dos puedo emplear, o sea que calcule primero la deformación axial, que es igual a esto, a calcular longitud final menos longitud inicial. Y lo divido entre la longitud inicial. Expresada de las dos formas se refiere a lo mismo. Y aquí ya viene la simbología. Dice delta es igual a la deformación total o es el cambio de la longitud. L o delta S, incremento de S, es la longitud original antes de aplicarle la carga sin deformar. Delta S' es la longitud final, o sea, ya el elemento deformado cuánto mide una vez aplicada la carga. Y epsilon pues es la deformación unitaria axial, sea pulgadas entre pulgadas, metros entre metros, milímetros entre milímetros. Eso es lo que nos está diciendo esta diapositiva. Y ahora viene algo muy interesante, que es la ley de Hooke, y muy importante en esto de la mecánica de materiales y que seguramente ustedes van a estar utilizando de manera cotidiana,
Entonces es importante que sepan qué dice esta ley de Hooke. Ley de Hooke, módulo de elasticidad. Van de la mano, la ley de Hooke y el módulo de elasticidad. Primero dice que la elasticidad es la propiedad de un material por virtud de la cual las deformaciones causadas por el esfuerzo desaparecen al removérsele. Un cuerpo perfectamente elástico se concibe como uno que recobra completamente su forma y sus dimensiones originales al retirarse el esfuerzo. Así es. Hay cuerpos que son elásticos y de ahí se deriva el módulo de elasticidad. La elasticidad es esto: cuando yo tengo un cuerpo sometido a una fuerza, ese cuerpo se va a deformar según la fuerza aplicada. O sea, en este caso que estamos hablando de fuerzas axiales, se va a alargar o se va a contraer. O sea, su longitud va a aumentar o su longitud se va a cortar. Entonces, si ese material es elástico y todavía no se rebasa cierta fuerza en la que el material ya no va a volver a recobrar su forma original, o sea, estamos en una zona que se llama el rango elástico, ese cuerpo al retirarse de la fuerza es como una liga, ¿no? Tú le estiras porque le estás aplicando una fuerza de tensión hacia afuera y la sueltas y la liga vuelve a su longitud inicial, perdón. Pero hay una fuerza en la que ya no va a recobrar su longitud inicial, ya quedó permanentemente deformada, ya sufrió un alargamiento que no se recupera. Entonces un cuerpo que recupera perfectamente su longitud inicial u original antes de aplicarle la carga, a eso se le llama un cuerpo perfectamente elástico. Y bueno, dice también que en 1658 Robert Hooke estableció que el esfuerzo era directamente proporcional a la deformación unitaria. Robert Hooke era un inglés, Sir Robert Hooke. Esta relación se conoce como la ley de Hooke. Esta proporción puede convertirse en ecuación introduciendo una constante de proporcionalidad. Thomas Young calculó una constante de proporcionalidad que se conoce como módulo de Young o módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué hizo Robert Hooke? Dijo o se dio cuenta mediante las observaciones que el esfuerzo axial era directamente proporcional a la deformación unitaria. O sea, si si el esfuerzo aumenta, la deformación unitaria aumenta. Si el esfuerzo disminuye, la deformación unitaria disminuye. Son directamente proporcionales. Crece uno, crece el otro. Disminuye uno, disminuye el otro. Y luego llegó este señor Thomas Young, que él calculó, ahora sí, las constantes de proporcionalidad de los materiales. Cada material, aquí es importante destacar, tiene un módulo de elasticidad distinto. El acero va a tener un módulo de elasticidad, el cobre, el latón, el aluminio, todos los materiales que se usan en ingeniería comúnmente ya están calculados sus módulos de elasticidad y vienen en tablas, ¿sí? Vienen en una tablita como esta. Ustedes aquí encuentran en esta columna, por ejemplo, los materiales. Aquí vienen metálicos, no metálicos. En los metálicos, por ejemplo, podemos encontrar aleaciones de cobre y viene el latón rojo o el bronce. Y aquí ya vienen en esta tabla las propiedades mecánicas de esos materiales de ingeniería. Viene módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad se representa con una E mayúscula. Y generalmente, no generalmente, tiene unidades de esfuerzo. O sea, va a tener unidades de pascales o de newton sobre metro cuadrado. Generalmente son cantidades muy grandes y se manejan gigapascales. En los módulos de elasticidad, o sea, 10 a la 9. En el caso, por ejemplo, del latón rojo, si queremos saber su módulo de elasticidad, pues venimos a esta tablita y encontramos aquí latón rojo y nos vamos a esta columna donde choque con el módulo de elasticidad y vamos a encontrar que su módulo de elasticidad es de 101 gigapascales, ¿sí? Y así para todos los demás elementos, todos los demás materiales. Ojo aquí, esta tabla es en el sistema internacional que maneja pascales. Hay otra tabla para el sistema inglés donde se manejan las kilolibras, las libras y las pulgadas. Bien, entonces devolviéndonos aquí en donde íbamos.
Este señor, entonces Thomas Young, calculó el módulo de elasticidad para distintos materiales y por eso dice, calculó una constante de proporcionalidad que se le llamó módulo de Young o módulo de elasticidad. Se refiere en este caso a lo mismo. Y así es como surge esta ecuación tan importante que relaciona los esfuerzos con las deformaciones unitarias. ¿Esto qué nos dice esta ecuación? Nos dice que el esfuerzo normal será igual a multiplicar o será igual al producto del módulo de elasticidad por la deformación unitaria. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene el esfuerzo? Aquí nos tendría que dar pascales si estamos en el sistema internacional, por ejemplo, newtons sobre metros cuadrados. Y aquí, ¿qué unidades tenemos de este lado de la igualdad, de este lado derecho? Como epsilon o la deformación unitaria axial es adimensional, nos quedan directamente las unidades del módulo de elasticidad, que también son, en este caso, newton sobre metro cuadrado. O sea, son unidades de esfuerzo, o pascales también pueden ser, o kilolibras por pulgada cuadrada, depende en qué sistema estemos. Bien, entonces esta ecuación es sumamente importante. De aquí ya viene el cálculo de la deformación. Dice, la ecuación para la deformación total de una barra cargada axialmente, ojo aquí, esto se usa para un elemento cargado axialmente. ¿Sí? Cuando esté sometido a un elemento cargado axialmente, como puede ser las barras que forman una armadura, ¿sí? Vamos a emplear esta ecuación, que es la fórmula de la pelea. Pelea. Bueno, esta E va acá para que diga pelea. Es una mnemotecnia para recordar. La deformación axial se calcula con la fórmula de la pelea. ¿Y qué dice? Dice, deformación axial es igual a P. En este caso, P es la fuerza axial aplicada, sea en libras o en newtons, unidades de fuerza. Entonces, P, fuerza axial. L, la longitud inicial de ese elemento, de esa barra. Longitud inicial, unidades de longitud, va a ser pulgadas, metros, centímetros. Y se va a dividir entre E, que es el módulo de elasticidad del material, o sea, nos tienen que decir la barra de qué material es, aquí sí impacta. Si es de aluminio, si es de acero, si es de concreto, si de qué es. Necesito saber de qué material es esa barra cargada axialmente, para después irme a mi tablita y buscar su módulo de elasticidad correspondiente. Y pues como acabo de decir, este módulo de elasticidad tiene unidades de ya sea pascales, newton por metro cuadrado, que es un pascal, puede ser libra por pulgada cuadrada si estamos en el sistema inglés. Y finalmente esta A se refiere al área de la sección transversal en la que se aplica la fuerza axial. O sea, el área de la sección transversal del elemento. Cuando hacemos el corte, ¿cuál es el área? Tenemos que saber, por ejemplo, si nos dan el dato de cuál es la forma de la sección transversal, si es circular, si es cuadrada, rectangular, si es hueca. O sea, nosotros tenemos que tener manera de calcular esa área, el área en la que está actuando la fuerza axial. Bien, y como es un área, pues estará en unidades de pulgadas cuadradas o metros cuadrados, centímetros cuadrados, entre otros. Unidades de área. Muy bien, entonces de aquí nosotros vamos a ir recuperando las ecuaciones que ya conocemos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que sigma, que el esfuerzo axial es igual a P entre A. Es igual a fuerza axial entre área de la sección transversal. Y por otra parte, acabamos de ver al inicio de esta presentación que la deformación unitaria axial, epsilon, es igual a la deformación axial entre la longitud inicial del elemento. Y también acabamos de ver esta relación, la ley de Hooke. La ley de Hooke que relaciona esfuerzos normales con deformaciones unitarias, y ahí se introdujo esta constante de proporcionalidad que es el módulo de Young o el módulo de elasticidad, que depende de el material del elemento mecánico. Entonces, conociendo estas tres, fíjense, aquí en lugar de aquí vamos a igualar
este esfuerzo, este sigma, que es P entre A, aquí está, fuerza entre área, fuerza axial entre área de la sección transversal, va a ser igual a ¿qué? Sigma es igual a sigma. Aquí tenemos un sigma, que es este, va a ser igual al otro sigma, que es este, el módulo de elasticidad por la deformación unitaria axial. Aquí tengo el módulo de elasticidad. Y esta deformación unitaria axial, ¿a qué es igual? A delta entre L, a la deformación axial entre la longitud inicial del elemento. Entonces sustituye nada más. Aquí está el módulo. Y esta epsilon la sustituyen por delta entre L. Y aquí queda delta entre L por el módulo de elasticidad es igual a P entre A. Igual a sigma igual a sigma. Perfecto, entonces de ahí ya despejan la deformación axial. Despejan delta y me queda P por L entre E por A. Aquí P por L entre E por A, que es la fórmula de la pelea que acabamos de introducir en esta presentación, en esta diapositiva. Entonces esta fórmula de la pelea no nace mágicamente, sino nace a partir de estas tres ecuaciones. ¿Sí? De estas tres ecuaciones básicas. Entonces para esta fórmula de la pelea nosotros podemos tener solamente una incógnita. Ya sea que nos pidan la fuerza, la deformación axial, la longitud, el área. Solamente una incógnita. Y de ahí despejamos según los datos que tengamos. Perfecto. Y bueno, hasta aquí llegaré esta parte de la teoría y ahora vamos a hacer los ejemplos para aplicar ya estos nuevos conceptos que hemos aprendido de deformación axial unitaria, la fórmula de la pelea, la ley de Hooke, el módulo de elasticidad. Ok, entonces vamos a la parte de los ejemplos.